Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shantirene. Hoy vuelvo con la sección Recreando. Se trata de 3 DIYs de Maison du Monde. Las tres cosas costarían 147 euros y aquí os enseñaré cómo hacerlas súper fácil por aproximadamente 4 euros. Y esto incluye un lienzo pintado con figuras en diferentes capas de transparencia que os enseñaré paso a paso. ¿Queréis verlo? Acompáñame. Esto es lo primero que vamos a recrear. Se trata de un ornamento de terracota y metal. Su precio 40 euros y aquí lo haremos hoy por apenas 1 euro. El material principal que vamos a necesitar para este proyecto será un trozo de madera, 3 palos de brocheta, arcilla de secado al aire, un poco de rafia, pintura acrílica y un hilo grueso o cuerda fina. Como habéis visto al inicio, el soporte de este ornamento está hecho con metal dorado. Yo sustituiré esto por madera. Cogí este trozo de una caseta de madera que desmontamos en el jardín. Me gustó la forma, así que la voy a dejar así. Simplemente lo lijaré un poco. Obviamente podemos usar un trozo de listón recto si nos gusta más y podríamos pintarlo también en dorado para darle los mismos tonos que tiene el producto original, aunque a mí me gusta más este aspecto rústico, así que lo dejaré así. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar la arcilla de secado al aire, la amasamos y hacemos una plancha de al menos 5 milímetros. A mí me quedó de ese grosor, pero si puedes hacerla un poco más gruesa te quedará seguramente mejor. Luego veréis por qué. Ahora me voy a ayudar de este tapón de botella para hacer unas formas redondas. Lo marcaré un poco y luego terminaré de recortar con una cuchilla. Recordad que os dejo siempre enlace a muchos de los productos o herramientas que uso en la descripción del vídeo. De este tamaño voy a hacer 7 círculos. Aquí hay 6 porque el séptimo no me entró en esta plancha, luego lo haré. Ahora voy a utilizar un cortador de galleta para hacer un círculo más grande. Con las yemas mojadas en un poco de agua aliso bien todas las figuras. Ahora tomo el círculo más grande y me ayudo con un palo de brocheta para marcar la mitad del círculo y cortarlo a la mitad. Lo vuelvo a alisar bien por el corte. Hago lo mismo con 3 círculos de los pequeños. El siguiente paso es atravesar todas las figuras, tanto las que están cortadas por la mitad como los 4 círculos que han quedado enteros con una brocheta de bambú. Aquí es donde nos daremos cuenta que cuanto más gruesa sea la pieza, más perfecta quedará. La mía era de 5 milímetros, el palo entraba bastante justo y por lo tanto deformó un poco la pieza. Por eso os recomiendo que las hagáis más gruesas. Ahora con la misma arcilla vamos a modelar unas bolas. Haremos 4 grandes y 3 un poco más pequeñas. Las que yo hice grandes son de unos 2 centímetros, pero esto dependerá del tamaño que le des a las otras piezas. Lo mismo que antes, las alisamos bien y agujereamos. Según las piezas van secando, voy pasando el palo de nuevo por todas ellas para asegurarme de que no se haya encogido un poco la arcilla y se haya podido cerrar un poco el agujero. Antes de que sequen, tomo las 2 piezas circulares más grandes y marco un diseño con la propia punta de la brocheta. Podemos usar un punzón, una cuchilla, pero con la misma punta del palo me funcionó bien. Lo dejamos secar todo bien
y luego podemos lijar un poco si nos apetece dejar las piezas más perfectas. Ha llegado la hora de pintarlas. Yo voy a utilizar pintura acrílica para darles un tono terracota. También es posible comprar este tipo de arcilla en tono marrón, por lo que nos ahorraríamos este paso, aunque las bolas van a ir en un tono un poco más claro. Para conseguir este tono mezclo marrón siena con blanco y un poco de amarillo. Les doy varias capas y voy probando con los tonos hasta que consigo el color deseado. Una vez que secan y veo que me gusta cómo ha quedado el color, aclaro un poco más ese tono para pintar las bolas. Lo dejo secar todo bien. Con un punzón voy repasando las marcas que hicimos antes en la pieza grande. Hay que tener cuidado ya que la pintura se levanta con facilidad. El propósito es que se levante solo lo justo en los surcos para que se marque mejor el dibujo. Ahora que tenemos todas las piezas listas, volvamos a la madera. Lo que voy a hacer es taladrar un agujero del tamaño del palo de la brocheta. Yo he medido la mitad tomando este trozo sin contar el pico que sobresale, porque si no me daba la sensación de que no quedaba centrado. Bueno, pues ya tenemos el palo de la brocheta encajado a la base, por aquí están todas las piezas y vamos a ir introduciendo las primeras en el palo. Esta primera deberá quedar un poquito más alta, pero no pasa nada, primero las meteré todas y luego pondré algo de silicona caliente en la primera para que no se baje. Cortaré lo que sobra de arriba dejando un pequeño espacio desde donde irá la última pieza. Ahora voy a tomar otros dos palos de brocheta y los cortaré midiendo la base. Los marco por la mitad y en ese punto los pegaré con silicona caliente. Vuelvo a poner un poco más de silicona por debajo y los pego encima del otro palo de bambú. Ahora voy a subir todas las piezas un poquito más para arriba y, como decía, pondré silicona en la base de la primera para que no se bajen. Antes de seguir colocando el resto de las piezas, voy a hacer el elemento que me falta, que son dos borlas hechas de rafia. Por aquí tengo esta madeja de rafia natural y simplemente voy doblando y cortando los hilos hasta que tenga una buena cantidad. Los enrollo con otro trozo, lo abro todo por debajo y corto lo que sobra. Por aquí tengo ya dos hechas iguales, un poco de hilo y las dos bolas donde irán enganchadas estas borlas. Aunque no se ha visto en el vídeo, he cortado también bastante de la rafia que sobró por arriba para que luego pueda entrar por el agujero de la bola, y en ese mismo trozo pongo una gotita de silicona y voy enrollando el hilo.
Corto un trozo de hilo y por ahí voy enhebrando las piezas. Primero la bola pequeña y me aseguro de que quede bien ajustada y no se vea nada de hilo por debajo. Es decir, que encaje todo bien dentro de la bola. Y luego voy colocando el resto de las piezas. Una vez que tengo estos dos colgantes iguales con el mismo hilo, hago un nudo triple para que quede un poquito más grande. Tengo cuidado de que queden a la misma altura en ambos colgantes. En el mismo nudo pongo un poco de silicona caliente y lo introduzco entre las dos barras de bambú, quedando el nudo por encima de estas. Ahora podemos poner más pegamento si vemos necesario para que quede bien fijo. Colocamos el otro colgante de la misma manera, asegurándonos de que está a la misma altura y cortamos el hilo sobrante. El siguiente proyecto se trata de esta decoración de pared de fibra vegetal. Su precio original 23 euros y aquí lo haremos por apenas unos céntimos. ¿Es difícil calcular? Para hacerlo simplemente voy a utilizar rafia de papel y un palo. Por aquí tengo la rafia natural que usé antes y la rafia de papel. He decidido usar esta última porque la natural es muy desigual, algunos hilos vienen muy finitos y además es quebradiza, con lo cual será difícil trabajarla. La de papel que yo compré es también finita porque viene plegada, pero es muy fácil abrirla y conseguir hacerla más ancha. Aquí podéis ver la diferencia. Simplemente con cuidado la vamos despegando y con los mismos dedos la alisamos para que se quede bien plana y bonita. He cortado así varias tiras, en concreto 18 de unos 70 centímetros de largo. Si algunas nos quedan cortas podemos solucionarlo más adelante como yo misma hice. Pongo un poquito de pegamento al inicio de la tira y lo pego de modo que se pueda mover a lo largo del palo. Así voy colocando las 18 tiras. Una vez todas colocadas voy haciendo un nudo con ellas de dos en dos, dejando la primera libre. Paso la tira de la izquierda por debajo de la derecha, la meto por arriba, por dentro del hueco, lo ajusto arriba y lo dejo así enlazado, sin apretar mucho para que el nudo que se forma quede bien visible. Ahora vamos a la segunda hilera. Aquí empiezo cogiendo las dos primeras, incluyendo el que habíamos dejado libre al inicio. La verdad que ese nudo me quedó un poco mal porque esa primera tira no estaba muy bien estirada. Por eso es importante abrirlas y alisarlas bien. Luego tomaré las dos siguientes y así continuaré hasta el final. Vamos a la tercera línea. Por aquí me había quedado esta cinta muy corta, así que la uno a otra con un poco de pegamento. Luego no se notará nada. Vuelvo a dejar la primera cinta libre y continuamos igual que antes atando de dos en dos. Siempre con cuidado de que nos vayan quedando los nudos de al lado a la misma altura. Es importante que el supervisor controle que todo vaya bien.
Como veis, he ido haciéndolo todo igual, pero al inicio de cada hilera voy dejando una más libre. Así es como iremos consiguiendo una forma triangular. Esto es lo que ocurre cuando Tolstoy opina que el trabajo no está yendo bien. Como veis, es un trabajo muy sencillo, simplemente hay que hacerlo con delicadeza porque el papel se escurre mucho y de vez en cuando habrá que recolocarlo todo para que los nudos queden ordenados. Ya solo me queda el último nudo. Primero me aseguro de que esté todo simétrico y cuento 8 nudos de cada lado. Así que efectivamente me queda el último, que será el pico en el centro. Ahora cortaré todas las cintas que quedaron sueltas por la mitad. Y para finalizar, corto un trozo de cuerda de yute que irá atado a cada extremo del palo para poder colgarlo. El último proyecto de hoy será un lienzo pintado en tonos ocre cuyo precio original es de 80 euros, y aquí lo haremos básicamente por lo que nos cueste el lienzo, ya que la pintura es muy barata. Yo voy a hacer un cuadro más pequeño que el que venden en Maison du Monde, pero realmente comprar un lienzo más grande tampoco nos costará tanto. El mío es de 50 por 40 centímetros y me costó unas 3 libras. Aquí tengo el lienzo, va a ser un poco complicado hacer que salga todo entero en la cámara. Como veis, viene con bastidor. Para pintar, yo voy a estar utilizando pintura acrílica y usaré los siguientes colores: blanco, marrón, aquí tengo 2 tonos, pero básicamente utilizaré solo uno, amarillo ocre, en la imagen sale también otro amarillo más brillante, pero no lo he usado, un pincel, y también tengo por aquí 2 esponjitas para probar algún efecto. Esta es una esponjita de maquillaje y la otra una esponja normal de fregar, pero luego ya veréis que esta última no la he usado, aunque si no tenéis de las otras podéis probar con esta. Y por aquí tengo un lápiz para marcar un poco el dibujo antes de empezar a pintar. Y eso es lo que haré ahora, marcar un poco las figuras principales. Os dejo por aquí en la esquina de la derecha el cuadro original para que entendáis un poco lo que estoy haciendo. Como son figuras geométricas con líneas rectas, me parece importante trazarlas con una regla para no torcernos. Así que voy a medir para trazar primero la línea recta que hay más larga y a partir de ahí dibujaré a mano alzada el arco. Haré esto con casi todas las figuras que se aprecian en el cuadro. Pues vamos a empezar con la pintura. Es importante tener primero una base de fondo homogénea en todo el cuadro. A mí por lo menos esto me ayuda, así que vamos a hacer un fondo clarito al que iremos luego añadiendo poco a poco tonos más oscuros. Por lo tanto voy a crear un color beige mezclando el marrón con el blanco. Como veis, de marrón he puesto realmente muy poco, una gotita, si no quedará demasiado oscuro y es mejor ir oscureciendo progresivamente.
Y con este tono pintamos todo sin importar mucho que esté más o menos cubierto. Como veis, se sigue viendo el lápiz, lo cual es bueno porque aún necesitamos marcar esas zonas con colores. De hecho, con el mismo lápiz voy a trazar un par de figuras más que antes no había marcado. Con el mismo beige iré rellenando un poco mejor algunas zonas. No nos olvidemos de pintar también los lados del cuadro. Voy a empezar a meter otro tono, el color ocre. Y ahora me voy a animar con un tono más oscuro, mezclando de nuevo marrón con blanco. Esta vez voy a aplicarlo con la esponjita. No importa que nos metamos dentro de las líneas, porque los colores van a ir mezclados unos con otros, sobre todo en este cuadro que si nos fijamos bien, las figuras tienen diferentes grados de transparencia, por lo que se van solapando unas con otras. Eso sí, no tapemos completamente todas las líneas que hemos trazado para poder luego marcarlas correctamente. También podemos conseguir un efecto muy parecido al de la esponja dando toquecitos con el pincel, siempre que no esté muy cargado de pintura. A mí me gusta más trabajar solo con el pincel, pero más adelante veremos mejor este efecto cuando el cuadro esté más avanzado. Si os fijáis, estoy trabajando siempre con el mismo pincel. Es un pincel plano, ni muy grande ni muy pequeño, y con él abarco todo cómodamente. Además, tampoco lo limpio cuando cambio de color. Me gusta que de vez en cuando se mezclen un poco los colores. Esto viene muy bien para hacer degradados y si me voy a ir a una zona más clara que no quiero manchar y el pincel tiene pintura más oscura, aprovecho esta pintura en alguna otra zona primero y cuando ya esté casi seco me paso al tono claro. Si mancha un poquito no le veo un problema, ya que luego podemos seguir aplicando pintura más clara por encima para corregir. A mí al menos me resulta más cómodo y me gusta más usar siempre que puedo el mismo pincel. Por aquí estoy empezando a poner de un tono un poco más fuerte las partes que no van solapadas. Aprovecho el mismo tono ocre para esta otra zona que, aunque es más clarita, también tira un poco amarillo. Luego aclararemos todo. Ahora voy a aplicar la pintura más oscura que pondré en este cuadro. Se trata de este marrón que más adelante matizaré en algunas zonas. Como podemos apreciar en el cuadro, esta figura oscura de la izquierda está en primer plano y la de la derecha solo tiene otra capa por encima en un trocito. Es importante fijarnos en la posición de estas figuras para darnos cuenta de los tonos que debemos ir aplicando. Ahora estoy aplicando solo blanco por encima de estas figuras de la izquierda. Eso matizará los tonos que hemos puesto antes más fuertes. También marcaré bien los contornos de las figuras para ir diferenciando capas.
Voy a matizar este marrón tan oscuro con el mismo tono mezclado con un poco de blanco. Juego con la textura del pincel y de la esponja y hago lo mismo en otras zonas. En la parte de arriba de esta figura doy unas pinceladas en ocre, ya que es el color de la figura que supuestamente se transparenta un poco por debajo. Ahora me gustaría mostraros bien la figura más grande que hay en este cuadro, que es esta que va desde aquí arriba hasta abajo del todo. Si nos fijamos bien, esta figura está por encima de todas las demás, exceptuando la marrón oscura de la esquina. Pero además tiene bastante grado de transparencia, por lo que podemos ver todas las otras figuras que hay debajo. Conseguiremos este efecto aplicando otra capa de pintura en tono más claro. Yo usaré el blanco puro y arrastrándolo siempre en la misma dirección, de arriba a abajo, para que se identifique como una única capa. La mayor parte de las otras capas que están más al fondo las había aplicado con esponja o a toquecitos, por lo que se distinguirá la diferencia en las texturas y también en los tonos, claro. Voy arrastrando el blanco sin preocuparme que se mueva un poco algún color, así quedará más natural, y eso sí, con cuidado de no tocar la línea marrón de la izquierda, ya que esta sí va por encima. Pero si nos pasamos, podemos volver a pintar por encima el marrón oscuro sin problema. Para finalizar, retoco las capas superiores, más intensidad de pintura en esta figura de arriba y otro tipo de marrón que no había usado hasta ahora. Este es un marrón siena, para que esas figuras oscuras no queden tan planas. Además doy brochazos gordos para darle relieve. Espero que hayas disfrutado de estos 3 DIYs tanto como yo haciéndolos. Si es así, no olvides dejar tu like en el vídeo y suscribirte activando la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.